A la de tres, una, dos, tres. Bueno, vamos a hablar de lo que son los procesos catalíticos de oxidación, comenzando con la oxidación catalítica con aire, hablando tanto de sus ventajas como desventajas. El proceso Wet Air Oxidation, por sus siglas en inglés nombrado como WAO, tiene capacidades como descomponer compuestos biológicamente refractarios en materiales más simples y fáciles de tratar antes de que estos se liberen al medio ambiente. También en general su proceso de combustión en fase acuosa tiene lugar a altas temperaturas como son 473 o bueno de 473 a 593 Kelvin y presiones desde 20 a 200 bar por medio de especies de oxígeno activo como son los radicales oxilos. Sin embargo, los tiempos de resistencia de la fase líquida en un reactor trifásico pueden oscilar entre los 15 y 120 minutos, lo que se puede contar como una ventaja. Y el grado de eliminación de la DQO, que es la demanda química de oxígeno, puede ser típicamente de aproximadamente 75 al 90%. En estos procesos también los contaminantes orgánicos pueden ser degradados o disueltos en agua parcialmente por medio de un agente oxidante en intermedios biodegradables o se mineralizan en compuestos inorgánicos inocuos como dióxido de carbono, agua o sales orgánicas que permanecen en la fase acuosa. En estos procesos, el azufre suele convertirse en sulfato, los halógenos en haluros y el fósforo en fosfatos. Así pues, el nitrógeno orgánico puede producir amoníaco, nitrato y nitrógeno. Y la ventaja es que a diferencia de otros procesos térmicos, este no produce ni óxidos, ni sulfatos, ni ácido clorhídrico, dioxinas, furanos, cenizas, volantes, entre otros. Sin embargo, este proceso también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, es que se considera que tiene etapas de pretratamiento de las aguas residuales. Esto quiere decir que requiere un tratamiento adicional, típicamente del que se puede contener en una planta de tratamiento biológico convencional. Al ser este un paso extra o un paso más, se considera como una desventaja. Bueno, y ahora vamos a explicar algunos ejemplos de los catalizadores. En este caso, tenemos actualmente en esta infografía 3 ejemplos, en donde se podría decir que este catalizador es el que juega un papel muy importante en la activación de ambos reactivos, como por ejemplo, en la oxidación de fenol, tiene que estar en presencia de un catalizador de óxido de cobre y también está el otro ejemplo en donde el aire húmedo en aguas residuales químicas con una alta concentración debe de estar en presencia de un catalizador heterogéneo, ya sea el óxido de zinc o el que está al contrario. También se encuentra el ejemplo del aire húmedo en aguas residuales domésticas, que es distinto a aguas residuales químicas, en donde en estas domésticas se cuenta con los catalizadores de manganeso, cesio, rutenio y serían básicamente los 3 ejemplos que se pueden apreciar de catalizadores en estas reacciones. Bueno, en cuanto a las condiciones de reacción de este proceso, tenemos que se lleva a temperaturas altas, que van de 373 a 593 Kelvin, que serían 200 a 320 grados Celsius, y también presiones altas, que van de 20 a 200 bar, que serían de 19.738 a 197.38 atmósferas, por medio de especies de oxígeno activo, como podrían ser los radicales hidroxilos. Bueno, este proceso tiene un gran potencial para el tratamiento de efluentes que contienen un alto contenido de materia orgánica, con una demanda química de oxígeno de 10
a 100 gramos por litro, o contaminantes tóxicos para los que la purificación biológica directa es inevitable. Bueno, en la actualidad, más de 400 plantas están en funcionamiento en todo el mundo para tratar preferentemente aguas residuales de las industrias petroquímica, química y farmacéutica, así como lodos residuales en plantas de tratamiento biológico. Los contaminantes orgánicos disueltos en agua se degradan parcialmente por medio de un agente oxidante en intermedios biodegradables o se mineralizan en compuestos inorgánicos inocuos y sales inorgánicas que permanecen en la fase acuosa. Disculpen un rato. Bueno, de los contaminantes en agua, el azufre se convierte en sulfatos, los halógenos en haluros, el fósforo en fosfatos, así como el nitrógeno orgánico puede producir amoníaco, nitrato y nitrógeno. Ahora veremos la oxidación catalítica en presencia de peróxido. En estas condiciones se tiene en la infografía que tiene que llevarse a una presión de 3 megapascales, a una temperatura de 363 Kelvin y en un tiempo de 1 hora. Esto básicamente es para un ejemplo que no se logró poner, pero es en un ejemplo de este proceso de oxidación en una industria petroquímica que se tiene que indicar el reactivo, el catalizador, un agente oxidante que se emplea y por ende nos va a dar un producto, pero tiene que ser a unas condiciones específicas aproximadamente a estas. Es la oxidación catalítica. Como siguiente punto tenemos los procesos de oxidación en la industria, que básicamente ya los hemos estado mencionando anteriormente, que por ejemplo la producción de halógenos, donde se utilizan halógenos y se pasan a volver haluros, los fósforos a fosfatos, el nitrógeno orgánico pasa a ser amoníaco, y como agente oxidante pues tenemos el dióxido de carbono, las sales orgánicas, que se deben de permanecer en la fase acuosa. Y como los catalizadores, pues aquí se colocó que es la oxidación en fase líquida térmica o por aire húmedo, pero realmente ya los mencionamos anteriormente, donde dependiendo del proceso es el diferente tipo de catalizador. La importancia que tienen las reacciones de oxidación selectiva, estas tienen importancia porque ayudan a encontrar procesos nuevos o a mejorar los procesos que ya se tienen, y ayudan a sustituir los procesos que son energéticamente ya inviables o no son, o llevan muchos pasos entre la reacción y el producto final. Aquí en este punto tenemos, por ejemplo, que se tienen como intermediarios pues los alcoholes, los epóxidos, los aldehídos y cetonas y otros componentes. Por ejemplo, tenemos que de la oxidación selectiva se puede obtener pues propeno, acroleína, amoxidación, se puede detener la amoxidación del propeno a acrilonitrilo, entre muchos otros. Y el punto siguiente, se demuestran algunos agentes oxidantes de una lista un poco más larga, en donde, por mencionar sus ventajas y sus desventajas, tenemos que el permanganato y el dicromato sirven para oxidar alcoholes o formar cristales estables, pero realmente tienen de desventaja que son muy costosos, son tóxicos y llegan a generar gran cantidad de subproductos. En ese caso es más viable usar oxígeno, ya que la ventaja que tiene es que es más barato, más fácil de manejar y solo produce agua como único pues, subproducto. También tenemos los peróxidos, algunos ácidos y sales, en donde como ventajas pues tenemos que algunos de ellos son unos potentes oxidantes y que reaccionan con diferentes metales.
En el caso, por ejemplo, del peróxido, tenemos que se utiliza en disoluciones acuosas y no produce sales residuales, pero realmente es muy caro de usar, aunque ya aplicándolo ya se puede reutilizar, entonces como que compensa el gasto. Pero esas serían algunas de sus ventajas y desventajas. Bueno, para los puntos finales, ya viendo en general que para los procesos catalíticos de oxidación vamos a tomar dos materias primas o dos procesos, el cual el primero es con metano, donde sabemos que pues, el metano es un recurso fósil, que además es un componente importante de otros compuestos como el gas natural, el gas del lecho de carbón y el gas de esquisto, además de que es una fuente renovable de biogás y que es una alternativa económica y sostenible a comparación del petróleo. También bueno, sabemos que el metano es un gas de efecto invernadero, por lo cual se busca su transformación en combustibles líquidos o componentes químicos básicos, y por eso ha recibido una investigación reciente. Eh, para hablar de la relevancia de la transformación selectiva, vamos a ver estas ecuaciones donde se muestra el metano con una fuente de oxígeno y que resulta en un metanol en este caso. Para la oxidación del metano como materia prima, se sabe que es de suma importancia, como había mencionado anteriormente, porque se hacen productos químicos básicos, además de síntesis de compuestos finos y sirve como limpieza ambiental. Y bueno, como hemos visto en otros temas, es una vía verde a comparación de otros. Como agentes oxidantes, condiciones y productos, las temperaturas están alrededor de 1573 Kelvin. Y bueno, aquí pongo varios ejemplos del metano con distintos catalizadores, donde puede llevarse a cabo con ácido sulfúrico, que es el primer caso, como fuente de oxígeno, catalizado por platino y, bueno, platino adjunto al polímero CTF, y este produce metanol. De igual forma se puede hacer la oxidación con H2O2, el cual ya había mencionado mi compañero Darien, y el cual se cataliza por Fe con zeolita de soconil móvil 5 o hierro silicato 1 para producir de igual forma metanol. La oxidación del metano también se puede hacer con oxígeno N2O, la cual se cataliza, puede ser soportada por el fosfato de hierro. Igual de esta forma metanol. Otra forma de producir el metanol es por la oxidación del metano, simplemente con oxígeno molecular, soportado por el cobre, igual con la zeolita soconil móvil 5. Y bueno, eso es por parte de la materia prima, o sea, el metanol. El siguiente proceso es la oxidación aeróbica de alcoholes. Esta es muy importante porque se puede producir la oxidación de los alcoholes, los aldehídos y cetonas. También su relevancia de la transformación selectiva es igual como la del metano, que se pueden hacer productos químicos básicos, además de la síntesis de compuestos finos y una limpieza ambiental. En este caso está una tabla de los agentes oxidantes, las condiciones y productos. En este caso se está, se está tratando el alcohol bencil para producir bencilaldehído. Los sitios activos que podemos ver en esta tabla es el paladio B, el platino C, el rodio, eh, distintos tipos de óxido de manganeso. Los soportes, como podemos observar, también se puede ocupar para el paladio el óxido de manganeso, para el paladio se puede ocupar el óxido de magnesio, para el platino el carbón activado, que es un soporte que ya habíamos visto anteriormente, para el rodio la hidroxiapatita. Igual para los óxidos de manganeso se puede usar el carbón activado. Como podemos observar, para los sitios activos que usan el paladio, el solvente es libre. Para el platino es agua y para el rodio y los óxidos de manganeso son, son el tolueno, cual es un solvente que es de alta concentración. Las temperaturas rondan desde los 333
3 Kelvin hasta los 433 Kelvin. Es la máxima para el paladio. En el tiempo de reacción podemos ver unas diferencias muy grandes que va desde 1 hora a 6 horas para los óxidos de manganeso. Como podemos observar, para las conversiones y selectividad, el que tiene una mayor conversión y selectividad puede ser el paladio B y el rodio 3, los cuales, haciendo un análisis, podríamos hacer varias decisiones para saber cuál podría ser usado en estas vías verdes, puesto que el tiempo de reacción puede ir desde las 7 horas para el paladio y 3 horas para el rodio. Y bueno, eso sería todo. Bueno, y para finalizar, vamos a relacionar la oxidación del aire con la química verde y la ingeniería verde. Por su parte, la química verde se relaciona con el punto 3, que es uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida, en donde se buscarán métodos de síntesis que deban generar sustancias con poca o nula toxicidad. Tenemos también el punto 5, que es reducir el uso de sustancias auxiliares, el cual nos habla de que se evitará el uso de sustancias que no sean imprescindibles o en el caso de que se utilicen deben ser lo más inocuas posibles. En el punto 7, que es utilización de materias primas renovables, han de ser preferiblemente renovables en vez de agotables siempre que sean técnica y económicamente viables. Por ejemplo, nos daba nuestro compañero Darien algunos ejemplos de agentes oxidantes y decía que había muchos que tenían muchas desventajas, que generaban muchos residuos y en su caso se podría utilizar lo que es el oxígeno. Tenemos también el punto 8, evitar la derivatización innecesaria, es decir, que se evitará en lo posible la formación de derivados. Y el punto 9, que es potencialización de la catálisis, es decir, que se empleen catalizadores reutilizables en lo posible en lugar de reactivos estequiométricos. Por su parte, la relación con la ingeniería verde, tenemos lo que es el punto 1, que debe ser intrínseco. Los ingenieros en ese punto se deben lograr que los materiales, entradas y salidas, sean intrínsecamente no peligrosos. Regresando a lo que decía mi compañero Darien, para los agentes se deben de buscar aquellos que sean menos peligrosos, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. Tenemos el punto 3 también, diseñar para la separación, en donde las operaciones de separación y purificación, al ser diseñadas, minimizan el consumo de energía y materiales utilizados, como bien nos explicaba nuestro compañero Hernán. Y tenemos el punto 4, que es maximizar la eficiencia. El proceso, los productos y el sistema deben ser diseñados tal que se maximice la eficiencia de masa, energía, espacio y tiempo, y para aprovechar todos los recursos introducidos, como nos explicaba nuestro compañero en la tablita de aquí, en donde se pueden hacer comparaciones para cada tipo de soporte, para cada tipo de catalizadores también. Y creo que eso sería todo por nuestra parte.